Buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en otro capítulo, en otro episodio del podcast de David Stallion. En esta ocasión, seguramente que no habéis visto un invitado igual porque es bastante antiguo. Yo diría que tiene unos 3000 años. Hoy quisiera presentaros a la momia Tutankamón. Encantado, Stallion. Bueno, qué broma. Ahora vamos a poner serio el podcast, ¿de acuerdo? Tenemos con nosotros a un experto en mitología egipcia, es divulgador histórico, Rubén Villalobos. ¿Y cuántas mujeres tenía ese hombre? Los faraones tenían un harén. Hay quien dice que podía tener hasta 1000 mujeres allí dentro. Cuéntanos un poco de la historia. ¿Quién era Cleopatra? Se aprovechaba a lo mejor de su belleza para conquistar, ¿no? Aparte de su poder, ¿no? Pero eso es un poco contradictorio con las pruebas arqueológicas que hay. Al menos en cuanto al estatus de belleza que tenemos nosotros hoy en día. Con su pelo así, su melena morena, guapa, ¿no? Sí, siempre. Y resulta que no es así. Bueno, pues desmitificado el tema. Exacto. Vaya tela. A nosotros nos velan 24 48 horas y luego te entierran. Ahí no se hacía, es decir, siempre se embalsamaba. O sea, hacía una especie de embalsamamiento con sal o el proceso que nos va a explicar ahora, me dicen, ¿no? Exacto. En la zona del estómago metían la mano para extraer los órganos, menos el corazón. El corazón lo dejaban dentro. Era lo que iba a decir si había sido buena persona o mala persona en el juicio que iba a tener ante los dioses. Había un método de ejecución que era condenarlos al suicidio, ¿sabes? ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Bueno, se tiene que... Yo imagino que con algún cuchillo o algo así. ¿Qué me tienes que contar de Ramsés? Así una anécdota así que le gusta a la gente. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero lo que más destaco de él es que como duró tanto tiempo en el poder, se sabe que llegó a tener en torno a 150 hijos. 150 hijos, madre mía. Ese hombre estaba loco. Bienvenido, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por haber asistido a nuestro podcast, ya sabes, nuestro pequeño escenario. Pero la verdad que se agradece. Estamos trayendo gente de mucho valor y tú eres uno de ellos. Estamos muy orgullosos de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. A ver, viendo cómo lo tenéis todo montado, estoy seguro de que esto va a llegar lejos. Bueno, eso esperamos. Poco a poco, pues obviamente, pues yo me tengo que soltar más porque la verdad que esto para mí es muy difícil. Estar delante de las cámaras, 3 cámaras enfocándome, no estoy acostumbrado y la verdad que cada vez me cuesta un poco menos, pero me sigue costando. Pero bueno, y poco a poco con vuestro aporte, vuestra inteligencia, yo seguramente me iré adaptando a vosotros. Y nada, pues quisiera preguntarte, ¿por qué te dio esto por el tema de la mitología egipcia? ¿Por qué te vino ese gusanillo? Pues mira, algo que seguramente lo recuerde, aquí en Almería hubo un rodaje de una película que se llama Exodus, muy famosa. El director es Ridley Scott, con Christian Bale, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo tendría 18, 19 años. Pues bueno, la gente empezó a hablar y tal, ¿no? De que se iba a rodar en taberna, en el desierto. Y claro, y decían que necesitaban extras para la película. Entonces me alisté, ¿no? Allí como extra, me cogieron afortunadamente y el rodaje fue una pasada porque consistió en recrear la batalla más famosa que existió en la antigüedad. Y estuvo protagonizada esa batalla por egipcios contra los hititas, que eran otro pueblo, otra civilización distinta, ¿no? Y entonces ahí nos tiramos pues casi un mes recreando la batalla. Y claro, y parecía que había como si hubiera viajado en el tiempo. Porque estaba todo... claro, el director y era una producción tan grande que mueven tantos millones de dólares que lo hacen todo perfecto. Y claro, y entonces a mí me llamó muchísimo la atención la civilización egipcia. Empecé ahí a cuestionarme cosas, a indagar un poco. Y claro, y ahí, no sé, al final me enganchó, ¿no? Y he ido aprendiendo poco a poco hasta llegar hasta donde estoy. Y la verdad que fue una producción. Se grabó también parte en Pechina, puede ser, ¿no? Se grabó también en Pechina, creo que está el escenario. Todavía hay escenarios todavía por ahí hay montados muy chulos. La verdad que está muy bien. Entonces, digamos que llevas 10 años. Entonces, si más o menos tenías 19 años y tienes unos 29 ahora, ¿no? Casi 30. Exacto. Pues llevas 10 años ya indagando en la materia, ¿no? Sí, desde que empecé, unos 10 años más o menos. Sí. ¿Y qué me puedes decir? ¿Por qué, pero ya, una vez que ya te has puesto a estudiar el tema de la mitología egipcia, ¿qué es lo que más te llama la atención? Así algo genérico, ¿qué más te llama la atención? A ver, lo que más me marcó fue el tema de los misterios. O sea, todos los enigmas de Egipto, que en Egipto hay muchísimos, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho los misterios.
Entonces, claro, si nos vamos a la historia de Egipto, está repleta de cosas que no se saben cómo sucedieron. Y sin duda, lo que más me marcó fueron las pirámides de Egipto, ¿no? Las 3 famosas pirámides de Giza. Sobre todo la pirámide de Keops, porque allí, a día de hoy, ¿no? Después de tantos miles de años, de tantos científicos investigando y tal, hay muchas cosas que se desconocen. Como por ejemplo, algo tan básico como la forma en la que las construyeron. Se saben algunas cositas, pero bueno, hay otras que se desconocen, ¿no? Por ejemplo, no sé si tienes pensado luego preguntarme más en profundidad sobre la pirámide. Te preguntaré, pero tú tírale todo lo que tú quieras. Tírale. Vale, pues en el año 2013, creo recordar, se encontró un papiro que data precisamente de la época del faraón Keops, sí, que es el que construyó la pirámide más grande de todas. Y era ya como... O sea, data de los últimos años de su reinado. Y se ve como un capataz que tiene a su mando como un grupo de, no sé, 50 trabajadores, cosas así. Y entonces está explicando en ese papiro cómo cogían la piedra desde cientos de kilómetros al sur y la tenían que trasladar por el río Nilo hasta llegar hasta Giza para seguramente hacer la construcción de esta pirámide. Entonces se sabe más o menos, ¿no? Cuándo se construyó, se sabe algunas cosas, ¿no? Como la forma en la que trasladaron las piedras, pero se desconocen otras muchas, como por ejemplo cómo hicieron para elevar las piedras más de 130 metros, en torno a 140 metros de altura, que llegó a tener, ¿no? Y luego también hay dentro un montón de cámaras, por ejemplo, que aún no se han descubierto. O sea, cámaras que están selladas y nadie sabe lo que hay dentro. A lo mejor dentro está la tumba del propio faraón repleta de tesoros, ¿sabes? Sí. O sea que hay mucho por investigar allí. ¿Qué puede pesar una piedra que transportaban? Pues mira, la media, en el caso de la pirámide, la media está en torno a 2 toneladas por piedra. Uh-huh. O sea que no es nada descabellado que la pudieran trasladar. Es un peso muy elevado, ¿no? Pero al fin y al cabo, entre decenas o cientos de hombres sí que las podían mover bien. Sí, pero estamos hablando de cientos de kilómetros, pero me lo estás diciendo que lo llevan por el río, en una especie de barca o algo así. Sí, en barco, sí. Sí. Claro que realmente lo complejo era sacarlo de las canteras, subirlo al barco, ¿no? Pero ya una vez que estaba en el barco, navegar, eso era fácil, ¿no? Para ellos. También se han encontrado, por ejemplo, canteras justamente al lado de la pirámide. Por lo tanto, también sacaron piedras de allí cerca. ¿Sabes? Que no todas las trajeron desde muy lejos. Pero con el tema del peso de las piedras, hay algunas historias que son alucinantes. Y que eso sí que, vamos, hacen que como que te explote la cabeza, ¿no? Porque las ves allí en Egipto y no puedes entender cómo lo hicieron. Por ejemplo, hay una estatua de Ramsés II en su templo. El templo se llama el Ramseum. Está en la ciudad de Luxor. Es una estatua de Ramsés que aparece sentado, ¿no? Y esta estatua, pues es... No sé cuánto mide. Creo que en torno a 20 metros más o menos. 22, cosas así. A lo mejor. Y claro, y se estima que el peso es de 1000 toneladas. O sea, estamos hablando de 1.000.000 de kilos. Sí, pero la piedra era una piedra entera o en trozos. No, una piedra entera. Y tiene 20 metros de altura, ¿no? Y de fondo, sí. Y de ancho, ¿cuánto? No sé cuánto, pero es grande. O sea, el cuerpo de Ramsés II entero, sentado sobre un trono. Y eso lo tuvieron que tallar en una sola roca, en una sola pieza. Sí. Lo tuvieron que... ¿Y a qué altura está elevada esa piedra, digamos? No, está puesta en el suelo. Está abajo, vale, sí, está abajo. Es así. Luego también hay, por ejemplo, en el sur de Egipto hay una cantera, que los famosos obeliscos, que los obeliscos también los tuvieron que transportar desde cientos de kilómetros por el Nilo. Y a lo mejor encontramos un par de ellos de la faraona Hatshepsut, que se calcula que pesa a lo mejor 300 toneladas, que se dice pronto, pero es una barbaridad. Sin embargo, en una cantera en Asuán, al sur de Egipto, hay un obelisco que pesa 1200 toneladas. Qué bárbaro.
1.200.000 Pero estamos hablando de kilos. una piedra entera, ¿no? Exacto. Increíble. Una piedra entera. Lo que pasa es que esta, que o sea, como la pieza monolítica más grande que hay en Egipto, la dejaron en la cantera. No llegaron a sacarla. Pero se cree que no la sacaron porque se rajó. ¿Sabes? Le apareció una grieta y entonces ya no les servía. Pero yo visto lo visto, no me cabe duda de que si no se llega a rajar, la hubieran sacado. No se sabe cómo, porque claro, mover tantos kilos es una completa locura. Pero hay casos. Y entonces las piedras estas que tallaban para el tema de las pirámides, esas las tallaban a mano, obviamente. ¿Cuánto tiempo podían tardar en fabricar una piedra? A ver... ¿Se estima ahí algún tiempo en fabricar cada piedra? Eso. Sí, ahí hay cálculos y todo esto. Claro, cada piedra en concreto no sé exactamente cuánto, porque al fin y al cabo ahí deberían de haber miles y miles de personas trabajando. Entonces, pero claro, si tenemos en cuenta que los egiptólogos afirman que la pirámide de Keops se construyó en torno a 25 años, tardaron en hacerla, Sí. pues y tiene en torno a, vamos a decir, 1.600.000 bloques de piedra. Hay quien dice también que puede tener 2 millones, incluso más de 2 millones. Ya depende de las cámaras que tenga dentro, de muchos factores. Pero bueno, vamos a dejar en 2 millones. Pues claro, no sé, supongo que cada minuto deberían de sacar a lo mejor 2, ¿no? Para que salieran los números. O más, yo es que no sé ahora mismo a echar la cuenta así con la mente, ¿no? Pero más o menos el ritmo debería ser súper, súper elevado. ¿Los ingenieros de hoy en día crees que tienen que envidiar mucho a los ingenieros de aquella época? ¿Qué me dirías de ahí? A ver, yo creo... A ver... Porque verdaderamente los ingenieros de esa época estaban avanzados en el tiempo, porque para fabricar esas construcciones tan perfectas, esa arista, esa perfección, ahí había unos ingenieros impresionantes, ¿no? Sin estudios, digamos, porque bueno, no sé si habría universidades en aquella época, supongo que no. ¿Cómo aprendían a esa gente a hacer esas cosas de esa manera? Había una especie de escuela en ¿no? los templos que se llamaban Per-Ang, y de ahí, bueno, pues estudiaban todo tipo de ciencias, ¿no? Como matemática, astronomía, ¿no? Etcétera. Pero claro, lo que dices, yo creo que sí, que estaban muy avanzados, ¿no? Pero para su época. En plan, me refiero que hoy en día, con la tecnología que tenemos hoy en día, seguramente se podría hacer, bueno, pues cosas como la pirámide y más, ¿no? Y mejores. Pero claro, teniendo en cuenta que se hizo hace casi 5.000 años, pues, y con herramientas rudimentarias, pues claro, no es como genera muchos misterios, ¿no? De cómo pudieron conseguirlo. El tema de la construcción de las pirámides, digamos que es cuando nacía a lo mejor un heredero, a partir del nacimiento ya se empezaba a construir la pirámide. ¿Cómo era eso? Sí, como tardaban tanto tiempo y la esperanza de vida era corta, en torno a 25 o 30 años de media, pues lo que hacían era nada más llegar al poder, desde el minuto 1 prácticamente ya estaban pensando en lo que iban a hacer para enterrarse. Bien sea una pirámide o una tumba subterránea, que también hay muchas, y también llevaban muchos años construirla, porque ahí, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, allí están enterrados algunos de los faraones más famosos, hay tumbas de pues más de 100 metros de profundidad, 140, cosas así llegan, si no me equivoco, de profundidad bajo el suelo, con cámaras gigantes, como si fuera un hormiguero, con una galería inmensa, con muchas cámaras, ¿sabes? Y claro, y eso requería mucho tiempo. Entonces, desde el primer momento ya se ponían a trabajar en su tumba. Claro, tampoco sabía cuándo iban a morir. Lo mismo, vivían muy poquito tiempo y, claro, las tumbas se quedaban a medio hacer. Que también hay muchos casos así, muchísimo. Hay muchas pirámides que están sin terminar ahí, ¿no? En Egipto, ¿no? Ahí sí, claro. Y también, sobre todo... en general, tumbas, ¿no? De todo tipo. En el Valle de los Reyes también hay algunas sin terminar. Lo que hacían, por ejemplo, era, si no les daba tiempo a terminar su tumba a veces, pues cogían y usurpaban otra tumba de otro faraón anterior. La reutilizaban.
A lo mejor ponían su nombre, quitaban el nombre del otro faraón, ponían el suyo y ya está, como si fuera su propia tumba. ¿Por qué crees que la edad, o sea, por qué en aquella época morían, digamos, tan jóvenes? ¿Era por el tema enfermedades? Que ahora, por ejemplo, ahora sí podemos combatirlas porque tenemos todo tipo de medicamentos para temas de antibióticos. ¿Por qué era? ¿O era por otra historia? Que tú sepas. ¿Alimentación? ¿Qué es lo que era? No, a ver, básicamente porque, claro, o sea, la medicina ha avanzado muchísimo. En esa época, pero ya no solo en esa época, es que hasta hace un poquito siglos, o sea, cada vez la esperanza de vida ha ido a más, Sí, pero sí. hasta hace muy poquitos siglos es que la esperanza de vida era muy baja y en cualquier parte del mundo realmente. Sí, pero 25 años me parece muy poco, ¿no? 25 o 30 años esperanza de vida. Pero, claro, al fin y al cabo, la esperanza de vida no significa que todo el mundo llegara hasta esa edad, sino que morían muchos niños, muchísimos niños. Y entonces, claro, eso provoca que la esperanza de vida disminuya mucho. Sí, por un resfriado incluso a lo mejor llegaban a fallecer y Exacto. es posible. Incluso por alguna infección, ¿no? Porque Infección había un montón. ¿quién es el faraón que duró, me dijiste, 90 años? Sí, ¿Qué faraón Ramsés fue? II. Ramsés II. Sí. Qué bárbaro, un 90 fiera. años, impresionante, ¿no? Sí. ¿Qué me tienes que contar de Ramsés? Así una anécdota así que le gusta a la gente. Vale, pues bueno, hay muchas, ¿no? Pero lo que más destaco de él es que, claro, como duró tanto tiempo en el poder, se sabe que llegó a tener en torno a 150 hijos. 150 hijos, madre mía, Sí, en serio. sí. De hecho, la tumba más grande que hay en el Valle de los Reyes es precisamente la tumba de los hijos de Ramsés. Como tuvo tanto, creó una tumba solo para su hijo y allí lo iba metiendo y es una tumba inmensa con un montón de habitaciones, de cámaras distintas. Y si duró tanto, pues enterró a todos los hijos, se puede decir. Porque si duró 90 y la esperanza de vida en 25 o 30, pues enterró a los 100 hijos, básicamente, ¿no? Enterró a muchísimos Qué hijos, a muchísimos, sí. Increíble, increíble. Pero bueno, de hecho, claro, los hijos, tú imagínate que el hijo heredero, claro, pensaría, bueno, mi padre a lo mejor va a fallecer en 2, 3, 5, 10 años como mucho y me tocará a mí. Pero fallecía él y luego el hermano también. Y todos, claro, todos pensarían que iban a heredar el poder, pero iban falleciendo. Y al final, no recuerdo ahora, pero a lo mejor el 7º o el 10º o el 13º o algo así fue el que heredó el trono. O sea, es que tuvieron que pasar mucho... O sea, tuvieron que morir muchos hijos primogénitos. ¿Y el heredero al trono cuántos años tenía aproximadamente? O sea, ¿con cuántos años murió? ¿Se sabe algo? ¿Cuántos años duró? Dice el hijo de Ramsés. Sí, el hijo, que dices que al final sí pudo heredar, porque si 90... Bueno, digamos, ¿con qué edad más o menos ya el padre, digamos, cedería el mandato ya al hijo? La sucesión, digamos, sí, ¿en qué año? O sea, ¿qué edad tendría Ramsés en ese momento? A ver, Ramsés murió con 90, su hijo, pues no sé ahora mismo a cabeza cuántos tenía, pero ya sería mayor. Porque también era muy frecuente que llegaran al poder muy jóvenes, porque como morían pronto, pues claro, igual el hijo aún era un niño, pero era quien estaba destinado a estar ahí como rey. Sí, pero ¿qué edad podía tener el padre en ese momento, cuando heredó el hijo? Cuando Ramsés II llegó al poder. No, cuando llegó el hijo. O sea, sí, Ramsés II sería, claro. Sí, claro. Ramsés II... ¿El padre qué edad tendría cuando cedió, digamos, hizo pues la sucesión, digamos, de la cosa? A ver, el padre no sé con qué edad falleció, pero Ramsés II llegaría en torno a los 15 años, 16, cosas así, yo creo. Más o menos. Al poder. Pero ya te digo que hay muchos casos de faraones que eran niños. De hecho, a Tutankamón se le conoce como el faraón niño. Precisamente porque cuando llegó al poder, pues tenía en torno a 8, 9 años. Y hay algunos casos de pues, con 6 años, por ejemplo. Hubo uno que se llama Pepi, que fue el faraón que más tiempo estuvo gobernando Egipto. Y ya no solo Egipto, es la persona en toda la historia del mundo que más tiempo ha estado gobernando un país. Se calcula que llegó al poder con 6 años y falleció con 100. Aproximadamente 100 años. Entonces, claro, estuvo como 90 y pico años en el poder. Es una locura. Una auténtica barbaridad. Por eso digo que cuando sucedió, digamos, él tenía 90 años, Ramsés, tenía 90 años aproximadamente, pues como se supone que puede ser, ¿no? Puede ser rey X años, da igual, puede estar hasta los 100 años de rey si quiere, ¿no?
Por eso quería saber cuándo sucedió, digamos, el hijo, que es lo que yo quería saber. Cuándo Ramsés II sucedió, digamos, al padre. Es lo que yo quería saber, aproximadamente. Sí. Pero bueno, me has dicho que más o menos, pues el hijo tendría 15 años, me has dicho, 15, 16 años. Sí. Ramsés II, ¿no? Vale. Está bien. Pero, ¿y cuántas mujeres tenía ese hombre? Pues a ver, es que los faraones tenían un harén particular para ellos, que solía estar al lado de su palacio. Y claro, este harén a lo largo de la historia fue evolucionando, pero en la época de Ramsés, pues hay quien dice que podía tener hasta 1000 mujeres allí dentro. Se sabe que, por ejemplo, se traían a mujeres extranjeras, en plan princesas de otro reino, y allí llegaban con un séquito también iban acompañadas de cientos de mujeres. Hay algunos casos de a lo mejor venían acompañadas con 130, 140 mujeres, y todas iban al harén del faraón. Y claro, y pues este sitio, el harén era un sitio, la verdad, bastante curioso, ¿no? Porque, claro, allí era como una competición constante. Las mujeres competían por poder y también vivían su hijo allí. Todos los príncipes vivían con las mujeres en el harén. Entonces, las madres competían para que sus hijos llegaran al poder o al menos estuvieran en una posición más elevada. Y, por ejemplo, hay un caso muy interesante del faraón Ramsés III que falleció porque se creó en su harén, se creó una conspiración contra él. Fue una mujer, una de sus esposas secundarias, puso a la guardia del faraón, a varios funcionarios así elevados, los puso en contra de Ramsés III para que fuera el hijo de esta mujer quien heredara el trono y no el hijo de Ramsés al que le tocaba, ¿no? Entonces fue muy curioso, ¿no? Porque consiguió allí engatusar, ¿no?, a decenas de personas y le tendieron una trampa al faraón. Sí. De hecho, la momia de este faraón, que se encuentra en el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo, aparece con el cuello degollado, ¿sabes? Con un corte en el cuello. Entonces, se sabe, de hecho también se han encontrado un papiro que relata el juicio que se llevó a cabo después del asesinato del faraón. Y entonces se saben un poco más o menos cómo ocurrieron los hechos. Y en una fiesta que hubo muy importante en Egipto, la guardia del faraón, en un momento dado, cuando el faraón estaba aislado, ¿no? Mientras que lo cogieron por atrás o alguien se acercó sigilosamente, ¿no? Y con un cuchillo le cortó el cuello. Y después de esto, pues ya hubo un juicio también muy curioso porque, por ejemplo, vemos las condenas por asesinato, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que yo creo que llama mucho la atención. Cómo ejecutaban a la gente hace miles de años en Egipto. Pues vemos que, por ejemplo, la peor muerte que podían tener era quemados en la hoguera. Porque cuando se quemaban, no tenían posibilidad de convertirse luego en una momia. Ellos creían que si se convertían en una momia, podían seguir viviendo en el más allá. Pero claro, al convertirse en ceniza, no tenían esa posibilidad de poder seguir viviendo en el más allá. Luego también había, por ejemplo, había una muerte muy curiosa y famosa también, que era el empalamiento. Sí. Es que esto, vamos, era una locura, ¿no? Directamente lo atravesaban con un palo, ¿no? Y lo dejaban allí. También vemos que había, por ejemplo, lo ejecutaban a morir ahogado en el río. Incluso, gracias a este papiro también vemos como había un método de ejecución que era condenarlos al suicidio, ¿sabes? ¿Sí? ¿Y eso cómo va? Bueno, se tienen que suicidar. Yo imagino que con algún cuchillo o algo así. Ah, entiendo. Sí. Que se autolesionaran a ellos, Sí, o sea, que tienen que obligarlos a eso. Exacto. Y luego, aparte de ya condena así a muerte, pues luego había castigos, ¿no? Que como por ejemplo eran muy frecuentes, si alguien robaba o cosillas así, pues se le cortaban, a lo mejor se cortaban la nariz, la oreja. Crearon, por ejemplo, como una especie de cárcel donde estaban allí metidos pues todo esto, bueno, esta gente que había cometido delito y estaba pues todo amputado. Era una forma de marcarlo para que la gente ya supiera lo que había hecho. Pues no sé si era mejor que murieran o que hacerle esas cosas, no lo entiendo, mutilarlo de esa manera, ¿no?
Que era mejor, porque si te dejas sin nariz no veas, ¿no? Complicado eso. Pues sí. Está bien, está bien. Y bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Quién era Ramsés? ¿Quién murió con 19 años? ¿Qué faraón fue? Tutankamón. ¿Fue en Tutankamón? Ya Sí. estoy liado, siempre me confundo. Sí, el bueno, que es que tenemos, tanto. el que justamente nos ha visitado está con nosotros en el podcast. Tutankamón murió con 19 años, ¿no? ¿Y se sabe exactamente por qué fue? Pues mira, se han encontrado los análisis que se le han hecho a la momia recientemente. Han mostrado que tiene en la pierna tuvo una infección muy grande. Se llevó un golpe grandísimo y le provocó una infección que, bueno, le pasó a la sangre y entonces se cree que falleció por eso. Pero claro, no se sabe realmente cómo se dio ese golpe. Hay muchas hipótesis como que se cayó de un carro de caballo o fue atropellado por uno. O, por ejemplo, también se dice que fue que pudo ser atacado por un hipopótamo o algún animal así grande, ¿no? No sé, también, bueno, hay quien bromea diciendo que se dio un golpe al abrir el frigorífico, al abrir la nevera una noche, ¿no? Y ¡pum! Qué bárbaro. No se sabe realmente. No se sabe. Qué bárbaro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y quién murió por el tema? Que he escuchado algo por ahí. He leído algo. Escuchado también porque lo he visto en vídeos, pero algo he leído por una infección de una muela del juicio. Sí, ese fue Ramsés II, el que Ramsés hablábamos II. antes. Sí. Ah, vale. El hijo de... Sí, el que heredó el trono después de Ramsés, Ramsés I. En la encía se 16 ha visto años tenía. Es el que dijimos que tenía 15, 16 años. cuando llegó al poder más o menos. Ah, cuando llegó al poder. ¿Murió? Sí. ¿Y murió con qué edad? Con 90. Ah, 90. Sí. Ah. En la encía tiene como un agujero, tenía como un agujero grande, Sí, ¿no? sí. Y claro, y entonces, gracias a eso, ¿no? Es tan bestia el agujero y se pueden comprobar, ¿no? Que tuvo una infección, que con la edad que tenía y tal, están convencidos los científicos de que murió a causa de eso, ¿no? De una infección en una muela. Pero fue que les trajeron la muela y se le infectó, eso no se sabe. Sí que les trajeron la muela. No se sabe eso, ¿no? Cómo fue la historia, ¿no? No. Vale. Bueno, ¿y qué me tienes que contar de quién era Cleopatra? Bueno, queremos hablar de Nefertiti y Cleopatra porque son dos épocas diferentes, ¿no? Exacto, son diferentes. Cleopatra creo que estuvo con Julio César, ¿no? Exacto, eso es. Cuéntanos un poco de la historia ahí de Cleopatra, ¿ves? ¿Quién era Cleopatra? Sí, pues mira, bueno, ya con Cleopatra nos vamos a la época ya más reciente del Antiguo Egipto. Ya estamos hablando de el final de la civilización. O sea, de hecho, a Cleopatra... ¿Cómo? Akenatón y Nefertiti son. Sí, exacto. Pero luego, por otro lado, está Cleopatra y Julio César también. Claro. Pero quiero escuchar un poco... Es que quiero escuchar un poco la historia de amor de ellos, cómo empezó y toda la historia. Quiero saber un poco de la historia de ellos. Sí. No, pues... a ver, básicamente, te lo resumo. Egipto, bueno, ya era una época donde los que estaban gobernando realmente eran griegos. Por ejemplo, Cleopatra tenía sangre griega. Y allí estaba, bueno, pues enfrentada con su hermano para ver quién se quedaba con el poder en Egipto. Y entonces aparece por allí Julio César. Que Julio César en ese momento era el romano el más poderoso que había, ¿no? Y claro, no sé, vamos a ver, hay dos vertientes, ¿no? Por un lado está la historia de amor tan bonita, ¿no? Que dice que, bueno, pues se enamoraron y Julio César pues ya le ayudó a Cleopatra a recuperar el poder en Egipto. Al final, el hermano de Cleopatra en esa guerra falleció y ya se quedó Cleopatra gobernando en solitario, acompañada ahí con Julio César también, ¿no? De hecho, tuvieron un hijo en común, Cesarión se llamó. Y incluso Cleopatra, que esto mucha gente no lo sabe, llegó a estar viviendo en Roma. Estuvo varios meses viviendo en Roma. Incluso, no sé si llegó incluso a los 2 años, cosas así, pero estuvo bastantes meses allí. Y no, bueno, la historia al final termina cuando a Julio César le tienden una emboscada, también similar a Ramsés III, al faraón que hemos estado hablando antes. Y bueno, al final lo acaban matando, ¿no?
que ya vendría otra historia de amor distinta entre Cleopatra y Marco Antonio. Pero, por ejemplo, claro, eso está por un lado, la historia de amor y tal, pero luego también hay quien dice que realmente ahí lo que había era un interés estratégico, ¿no? Porque a los dos les interesaba muchísimo. Por un lado a Roma, ¿no? Pues ampliar sus territorios con Egipto, pero también a Egipto le interesaba mucho porque Egipto ya no era un país tan fuerte como lo había sido hasta entonces. Y claro, y sabía que tarde o temprano Roma lo iba a conquistar. Entonces, teniéndolo de aliado, se aseguraban que no iban a ser conquistados por Roma. Pero entonces entiendo que era Cleopatra la que conquistaba, digamos, a los emperadores, o conquistaba ya a los emperadores para que no le quitaran, digamos, su mandato, ¿no? O algo así, ¿no? Pero era una mujer bella, ¿no? Se supone que era una mujer bella, ¿no? La historia no dice eso. La historia dice eso. Y se aprovechaba a lo mejor de su belleza para conquistar, ¿no? Aparte de su poder, ¿no? Pero eso es un poco contradictorio con las pruebas arqueológicas que hay. Al menos en cuanto al estatus de belleza que tenemos nosotros hoy en día. Exacto. Puede ser que sea un canon diferente al de la época, claro. Es posible. Pero, por ejemplo, vemos... Pero tenemos el busto este. Bueno, se supone que el busto representa a Cleopatra, ¿no? Tenemos así más o menos una imagen fidedigna de ella. No tenemos bustos de Cleopatra bastante fidedignos. Hay un busto chiquitín y tal. ¿Solo existe ese? Sí, el otro igual que te refieres, el busto de Nefertiti. Que ahora después hablaremos es verdad. Pero de Cleopatra hay un busto pequeño. Hay también, sobre todo, moneda. Sí. Donde aparece su cara. Sí. Y claro, se puede ver que, por ejemplo, tenía como una nariz muy pronunciada, como aguileña. Sí. Tenía la barbilla también así salida. No es como, bueno, no es el típico canon de belleza que vemos en las películas. Exacto, eso te iba a decir. Entonces, la Nefertiti que nos han presentado las películas, mi gozo en un pozo, ¿no? Al final resulta que no es así, vaya tela. Exacto. Vaya tela. Eso es lo que te iba a decir, porque por las películas históricas que tenemos, que hay un cine guapísimo respecto a la época, tanto de cine romano, que se mezcla con la civilización egipcia, y siempre se ve a Cleopatra como... Sí. Con su pelo así, su melena morena, guapa, ¿no? Sí, y resulta que no es así. Bueno, pues desmitificado el tema. Exacto. Vaya tela. Luego tenemos a Nefertiti, que esto ya es en torno al 1200 a.C. Sí. Volvemos a esa época. Porque ahí sí que aparece un busto que es una maravilla, ¿no? Que está en Berlín actualmente. Y puede ser la pieza arqueológica más bonita del mundo. Seguramente, ¿no? Además aparece... con unos rasgos perfectos. Sí. Claro, aquí hay también controversia, ¿no? Porque hay quien cree que puede ser una imagen real de la propia reina, ¿no? Y que por lo tanto fuera así en vida. De hecho, no es el único. Ella tiene más bustos y todos más o menos son muy similares. Y los relieves que aparecen en los templos y todo eso también son similares realmente. Entonces, pasa una cosa, y es que yo creo que sí que estaba basado en ella y que seguramente fuera una persona muy, muy guapa, ¿no? De hecho, su nombre, Nefertiti, significa la bella ha llegado. Y claro, y lo curioso es que hubo un investigador, no recuerdo ahora su nombre, que él quería saber si el busto representaba a Nefertiti o no. Y lo que hizo fue poner como una cuadrícula y poner la cara del busto. Y se dio cuenta de que todo es súper, súper simétrico. En el busto todo es tremendamente simétrico. Como que todo el ojo empieza en una línea en concreto, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que claro, eso no creen, o al menos este investigador lo dijo, ¿no? Que no es realista. Que no existe una persona así. Exacto. Que ya le pusieron filtros en la época. Se puede decir que ya estaban usando filtros en la época. Sí, como igual que se hace a día de hoy. Impresionante. Es impresionante, ¿eh? Sí, ¿Has visto? sí. Exactamente, es que es así. Dice, esto sí, será así parecida, pero la vamos a mejorar cuando hicieron ese busto, que posiblemente. Claro. Yo me decanto por eso. Lo que entiende el experto este. Que, claro. Yo me decanto también por eso. Claro. Sí, lo has dicho muy bien, ¿eh? Nunca lo había escuchado, pero es como el filtro de la época. Le pusieron filtros. Ya estaban usando filtros. Ya se usaban. Sí que todo se usa de la antigüedad y se adapta a los tiempos al final. Fíjate tú el tema. Anda que no. Está bien.
¿Y qué más puedes decirnos así de restos que se hayan encontrado? Algo así también significativo de la época, algo así. Por ejemplo, la esfinge de Giza, que Sí. también es algo que le suele interesar y gustar mucho a la gente. Para mí posiblemente sea uno de los mayores misterios que hay de la civilización egipcia. Y es que lo primero, bueno, la antigüedad, no se sabe realmente de qué época es la esfinge. Hay también mucha controversia, ¿no?, con la datación de su cuerpo. Hay algunos científicos que dicen que tendría en torno a 7000 años de antigüedad o incluso más. Pero claro, para mí el mayor misterio viene a raíz de su cabeza. Porque no es frecuente que los egipcios hicieran una estatua con proporciones tan dispares. Vemos como el cuerpo es de león y es gigante, pero sin embargo la cabeza, que pertenece a un faraón, es muy pequeña. Es como, para que te haga una idea, como si vemos el cuerpo de un gato con la cabeza de un ratón. No es como, no tendría ningún sentido. Entonces lo que se cree es que originalmente sería un león, imagino, o puede ser que fuera un chacal. Era un animal que tendría su cabeza acorde a su cuerpo. Pero llegó un faraón, posiblemente Kefren, y talló su cabeza en el lugar, ¿no?, en el que estaba la cabeza original. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Que la esfinge debería de ser entonces mucho más antigua. Debería de haber, porque estamos hablando de que Kefren, que fue el constructor también de una de las grandes pirámides que hay allí en Giza, vivió en una época muy remota de la civilización egipcia. Sin embargo, si la esfinge ya estaba hecha antes que este faraón, pues claro, nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás, ¿no? Y es como, entonces, ¿quién fue el que la hizo? No sé si esto es así, que tampoco se sabe a ciencia cierta. Exacto, sí, poderlo ver. Otra cosilla que es curioso, bueno, que seguramente mucha gente le va a interesar, el proceso de embalsamamiento, ¿cómo se hacía exactamente? ¿Sabes más o menos cómo era el proceso? Sí. ¿Puedes explicarnos más o menos desde que fallece, Claro. digamos, y lo embalsaman y tal? ¿Cómo sería el tema? Claro, depende mucho de quién fuera el que moría, ¿no? Porque si moría alguien de la calle, o sea, alguien sin más, ¿no? Un campesino, un artesano, alguien de pequeño estatus, bueno, pues lo que hacían era, con suerte, lo ponían en sal, lo envolvían en sal, Sí. hasta que el cuerpo se deshidratara, Sí. y ya está. Y lo enterraban, ¿no? Sin mucho lujo. Digamos, perdón que te interrumpa, digamos que en esa época solo se embalsamaba siempre a la gente que moría, que fallecía. Siempre se embalsamaba. Una especie de embalsamamiento, ¿no? Sí, si había dinero. No se enterraba como se entierran hoy día la gente, que se meten debajo tierra. Eso no se hacía. No, sí, también. Una Vale. vez que ya lo convertía en una momia, entonces ya se llevaba a cabo el entierro. Ya, pero siempre se tenía que pasar por ese proceso, digamos. Que Sí, no lo se enterraban intentaba. como que a nosotros nos velan 24 o 48 horas y luego te entierran. Ahí no se hacía. Es decir, siempre se embalsamaba. O sea, hacía una especie de embalsamamiento con sal o el proceso que nos va a explicar ahora, me Sí. dices, ¿no? Sí, exacto. Vale. A ver, es que si había alguien que no tenía dinero para pagar el embalsamamiento, pues sí, se hacía como hoy en día. Igual, pues se enterraba donde pillaba y ya está. Pero lo más llamativo es el embalsamamiento de la gente con dinero, ¿no? De los faraones, por ejemplo. Entiendo. Lo que hacían, el proceso es muy curioso, porque, claro, a ver, una vez que el faraón, por ejemplo, moría, lo llevaban a donde estaban los mejores embalsamadores de todo el reino, y lo primero que hacían era limpiar el cuerpo. Lo lavaban, lo perfumaban, le echaban todo tipo de aceite, ¿no? Y de aroma, para que tuviera un aroma. Era como para purificar el cuerpo. Una vez hecho esto, ya en el taller de los embalsamadores, lo que hacían era en la zona del estómago, del abdomen, le abrían una raja y metían la mano para extraer los órganos. Extraían una serie de órganos, menos el corazón. El corazón lo dejaban dentro. El corazón era para ellos algo vital. El alma, ¿no? Como si dejara el alma de la persona. Era lo que iba a decir si había sido buena persona o mala persona en el juicio que iba a tener ante los dioses. Y luego también el cerebro, también se lo extraían. Se lo extraían a través de la nariz. Sí, como una especie de lobotomía. Exacto.
se cree que, por ejemplo, le metían una especie de... ¿cómo te digo? Como una especie de... un líquido como ácido o algo así que lo descomponía para que fuera más fácil extraerlo. Sí, entiendo. Y una vez que hacían esto, los órganos los metían en unos vasos que se llamaban vasos canopos, en unos recipientes, que luego iban a estar enterrados junto al faraón. Una vez que le quitaban los órganos, que esto lo hacían básicamente para evitar, o sea, para quitar... básicamente para quitar agua al cuerpo, ¿no? Porque estamos hechos de agua. Exacto. Y cuanto menos órganos tengamos, pues más fácil iba a ser luego conseguir que el cuerpo se secara. Porque el siguiente paso era ya poner como una cama de sal, poner el cuerpo y enterrarlo completamente en sal. Que no se viera nada. Y entonces allí debía de estar durante muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues se calcula que en torno a 70 años. 70, perdón, 70 días. 70 días. Sí. 70 sí, años 70 años es demasiado. Está bien, 70 días. 70. Se calcula que eso ya era el tiempo necesario, que con eso ya tenía suficiente, ¿no? De hecho, vemos las momias de los faraones, que se cree que estuvieron 70 días, y están todas con un nivel de momificación perfecto, ¿no? Se han conservado muy bien. Una vez que ya estaba el cuerpo así como deshidratado totalmente, o sea, convertido en momia, lo que hacían era le echaban una resina, sí, como una resina, en ocasiones tenía un color oscuro, ¿no? Que eso ha provocado que muchas momias, como la de Tutankamón, tengan ese color tan oscuro, ¿no? Y luego pues ya procedían a vendar el cuerpo, ¿no? Sí. Los vendajes lo hacían con lino. Y entre los vendajes en el cuerpo, bueno, le ponían todo tipo de joyas, pero las mejores joyas que podían encontrar, ¿no? Todo de oro y piedras preciosas, collares, de todo, ¿no? Y también un montón de amuletos. Se han encontrado momias con cientos de amuletos entre los vendajes. Y ya está, y una vez que ya la tenían el cuerpo embalsamado y con los vendajes y todo listo, pues ya llevaban a cabo el enterramiento en la tumba de... En un del sarcófago, faraón. ¿no? Sí. ¿El sarcófago de qué madera está hecho? También lleva piezas de oro y toda la historia, ¿no? Solía tener... ¿Quién lo hacía eso? Solía tener como un recubrimiento. Algunos sarcófagos tenían un recubrimiento de oro. También se han encontrado otros, por ejemplo, de plata completamente. Son de madera, obviamente, ¿no? Es madera. ¿Quién hacía esos sarcófagos? ¿Eso quién lo fabricaba? ¿Carpinteros de la época o cómo? Exacto, claro, sí. Claro, había de todo. O sea, había orfebre, había carpintero, había especialistas de todo. Sí. Y claro, lo que hacían era el sarcófago. O sea, es que había de muchos materiales, ¿no? También, por ejemplo, había de piedra. Realmente, no está bien dicho decir sarcófago a los ataúdes de los faraones. Se conocen como ataúdes el que tiene forma de humano, ¿no? El que tiene aspecto de faraón. El sarcófago era como una caja cuadrada. Ajá. Lo que hacían era, solían meter el cuerpo de la momia en un ataúd, luego este ataúd lo metían dentro de otro ataúd aún más grande y este a su vez dentro de otro, ¿no? Era como un ataúd dentro de otro. Y finalmente ya lo metían en un sarcófago de piedra que era gigantesco. Básicamente ese sería... ¿Pero por qué? ¿Con el qué fin de meterlo en un recipiente, luego en otro, luego en otro? ¿Eso qué fin era ese? ¿Algún fin especial o...? No sé porque exactamente. no profanaran las tumbas, no robaran a lo mejor las joyas que tenían. ¿Podría ser también algo así? Para que no poner más difícil a los ladrones de la época de robar, profanar las tumbas, robar las piezas de oro. Podría ser posible, también. Sí, claro. Podría ser también, ¿no? Sí. De hecho, se han profanado tumbas. No ha desaparecido, habrá desaparecido incluso... ¿No? Yo he escuchado... De hecho, es raro encontrar una tumba que no esté saqueada. Saqueadas todas, ¿no? Sí, de hecho, de faraones, solamente un faraón se ha encontrado su tumba intacta. ¿Quién? ¿De quién? Se llama... Sesostri. ¿Sesostri? Creo que sí. Si no lo recuerdo, no pasa nada. Tampoco era importante. Sí, es que este es un faraón que está en la ciudad de Tanis y es muy curioso porque... no, Susene, ahora me he acordado. Okay. Susene se llama. Y su historia es muy llamativa, ¿no? Porque su sarcófago era de plata. ¿Y qué pasa? Que durante
una época grande de la civilización egipcia, la plata llegó a ser más cara que el oro. Porque plata no, o sea, no había en Egipto. El oro lo podían sacar del sur, de la zona de Nubia. Pero la plata no. La plata se la tenían que traer desde muy lejos. Entonces era un material que llegó a ser mucho más caro. El oro en la época no estaba... Sí, que estaba más valorado la plata que el oro, me estás diciendo. Sin embargo, ya te digo, ahora el oro está más valorado que la plata. Sí, obviamente los tiempos cambian. Está bien, está bien. Bueno, y nada, quería preguntarte también el tema de... ¿Qué piensas del tema este de maldiciones y tal, de todas estas historias que hay respecto a la... ¿Tú crees que eso... ¿Cómo va esa historia? A ver, yo realmente creo que no es real como tal, que exista una maldición o las maldiciones de los faraones. Esto viene sobre todo con la momia de Tutankamón, porque cuando se encuentra la momia, como que, bueno, se suelen achacar algunas muertes precisamente a que lo despertaron, ¿no? Como que su tumba tenía una maldición inscrita, ¿no? Que tampoco es real. Eso se ha dicho mucho y no es real. No hay ninguna inscripción en su tumba como que maldiga a quien entre dentro, por ejemplo. Pero claro, yo creo que viene más de los medios de comunicación. ¿Sabes? El famoso clickbait actual, pero de hace 100 años. Que ya decía, para hacer un titular más llamativo, ¿no? Por ejemplo, hablaban de la maldición, ¿no? Y achacaban mucha muerte precisamente al descubrimiento de Tutankamón. Pero se han hecho estadísticas, se han visto datos y tal, y se ve como en su tumba entraron decenas, cientos de personas, y los que fallecieron en un periodo corto de tiempo fue un porcentaje muy, muy bajo. Si llega a existir una maldición de verdad, hubieran muerto muchas personas más, ¿no? El propio arqueólogo que descubrió la tumba, Howard Carter, vivió mucho tiempo más, ¿no? Después de descubrirla. Por lo tanto, para mí no tiene ningún sentido. ¿Ha entrado gente a las pirámides por esos pasadizos que hay secretos y tal y se han quedado atrapados dentro? ¿Hay gente que ha fallecido dentro porque no han podido salir? ¿Existe algo así que conozca? A ver... A lo mejor alguien que haya intentado entrar, porque obviamente seguramente habrán querido entrar, intentar profanar las tumbas por simple curiosidad y tal, y se lo hayan encontrado que se han quedado dentro. ¿Es posible? Sí, hay un caso. Hay un caso, pero reciente o hace ya... No, de la época de los faraones. O sea, de hace miles de años. Se ve, es una tumba que se ve que hay un ladrón. Pues claro, allí, o sea, desde el mismo momento en el que enterraban a las personas, prácticamente al día siguiente ya estaban por allí merodeando los saqueadores, ¿no? Y entonces se ve como se ha encontrado el cuerpo de una persona que está puesta sobre el sarcófago de un difunto que estaba allí en su tumba, ¿no? Y se aprecia como el techo se vino abajo de la tumba. Ajá. En el momento en el que entró. Claro, tenían que excavar, ellos cavaban, hacían sus túneles y todo esto para llegar hasta allí, hasta la tumba. Y claro, y en ese caso en concreto que yo conozco, el techo se desmoronó y lo pilló al ladrón. Entonces quedó allí, ¿no? Pero es porque ya lo preparaban para eso, ¿no? No estaban preparados como una especie de trampa. No estaban hechos así por el arquitecto, digamos, para que no entre nadie aquí, pum, y se queda aquí. Es posible. Hacían sus truquillos para ponérselo más difícil. Por eso lo que te digo, que yo entiendo, había pasadizos que unos comunicarían, otros no, para perderlo, digo yo. Exacto. ¿No? Eso hacían, sí. Luego también, por ejemplo, los pasadizos en ocasiones, los pasillos lo que hacían era rellenarlo. Los rellenaban enterados con escombro, con piedra y tal, para que los ladrones no pudieran entrar con facilidad. Que tuvieran que estar mucho tiempo allí excavando. Y también las tumbas, los cementerios, solían tener seguridad. Había guardia especializada en la necrópolis. Pero bueno, como en todo, pues también había corrupción en el Antiguo Egipto, ¿no? Y a los que estaban allí custodiando las tumbas, si le ofrecías parte de la recompensa, pues claro, al fin y al cabo también se vendían. Los familiares nunca accedían, digamos, es decir, una vez que enterraban al difunto, no accedían por los pasadizos, digamos, con una especie de planillo o alguna cosa así, para acceder a ver lo que es, por decirlo de alguna manera, el féretro o lo que estamos, el sarcófago. Es decir, no lo hacían. ¿Entraban los familiares o no entraban? No entraban hasta donde estaba la momia, pero se quedaban en la puerta. En la puerta sí que solía haber
como una especie de... Sí, como una estancia donde iban los familiares y, por ejemplo, podían dejar flores o comida o cosas así. Pero me refiero para llegar a ese sitio hay un... No, eso está en la puerta. Eso fácil, está visible, ¿no? es fácil. Sí, entiendo. Que no necesitas ninguna especie de... Que no es como un planillo, como una especie de laberinto y por aquí tienes que tirar. No, eso no era así. Ok. Está bien. Entonces, bueno, sé que sabemos que te has traído a una réplica de Tutankamón. Sí. Una réplica exacta, ¿no? Exacto. ¿Dónde se encuentra ahora? Tutankamón está en Egipto, ¿no? Sí, está dentro de la tumba en la que se encontró, aún sigue allí. Es muy raro esto porque normalmente todas las momias que se han encontrado de faraones, sí, se la han llevado a los museos. Ajá. Pero esta es la única que se mantiene allí. ¿Por qué no se la han llevado? Parece ser que el descubridor Howard Carter dijo, como para respetar bueno, pues su memoria y todo esto, que se mantuviera allí. No fue como lo que él pidió. Se llevaron todo, eso sí. O sea, la tumba no tiene nada más que el sarcófago y la momia. Pero no tiene nada más. Se encontraron más de 5.000 piezas en la tumba. Es pieza única. Luego de una misma pieza repetida, muchas más, ¿no? Y todo, absolutamente todo se sacó, ¿no? Y están en los museos. ¿Por qué desapareció la civilización al final? ¿Cómo fue eso? Pues... ¿Qué dice la historia al respecto? Es que de historia la verdad que... Sí, a ver, lo que pasó es... la civilización egipcia como tal se da por finalizada en el año 30 a.C. Y es precisamente en la época de Cleopatra cuando... Bueno, ya Julio César murió. Luego Cleopatra estuvo con Marco Antonio y quedó... O sea, Roma estaba gobernada realmente por Octavio, que lo que hizo fue invadir Egipto, ¿sabes? Invadió el reino de Cleopatra, sus tierras, sus pertenencias y todo, ¿no? Y claro, ya ahí Egipto pasó a ser una provincia de Roma. Por lo tanto, se convirtió en parte de Roma, ¿no? Y dejó de ser Egipto como tal. ¿Cuánta población había en esa época, más o menos, de egipcios, digamos? No sé con esa cultura, no se sabe. No, pero con esa cultura gente, de ¿no? todo, de vestimenta, todo. Sí, la cultura como tal o sea, continuó en el tiempo. No desapareció, ¿sabes? No llegó Roma y ya toda la gente dejó de adorar a los dioses o de tal. Se siguió durante algunos siglos más. Por ejemplo, los jeroglíficos. La última inscripción reconocida de jeroglíficos data del año 350 después de Cristo. O sea, en torno a 400 años más tarde de que Roma conquistara Egipto. O sea, eso quiere decir que la gente seguía haciendo su vida, ¿no? Normal. La gente de los pueblos. A lo mejor en la capital la cosa cambió. Pero en los pueblos la gente seguía adorando a los dioses egipcios y escribiendo y hablando como hacían, ¿no? Ya toda la cultura ya desaparece poco a poco. Cuando llegan o sea, ya el cristianismo y un poco más tarde el Islam. Ya ahí ya se da por finalizado prácticamente todo. A día de hoy hay unos cristianos en Egipto que se llaman coptos que como que mantienen un poco... La costumbre. Sí, es como un poco herencia de lo antiguo egipcio. Eso es lo que te iba a preguntar. Incluso en el lenguaje, en la escritura. Sí, entiendo. Hay como algunos jeroglíficos, bueno, alguna formas de hablar, ¿no? Que se han mantenido desde la época de los faraones. Sí, porque la escritura de aquellos países básicamente no es el alfabeto que tenemos en Europa o en Estados Unidos, a ver si me entiendes, a nivel mundial, sino claro. Más bien como tipo de los chinos, la forma de escritura de los chinos es jeroglífico totalmente. Que sí. Entender eso es muy difícil, ¿no? O tú has estudiado un poco también del tema de jeroglífica, habrás estudiado algo, digo yo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, ¿entiendes algo? Estoy estudiando. Ahora actualmente algo muy básico. ¿Cuántas letras, digamos, tenía en esa época? Había un alfabeto, digamos. Bueno, más o menos. Se podría decir que sí, como una especie de alfabeto, pero era algo muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Realmente luego había como combinación de jeroglíficos que significaban cosas, ¿no? Porque eran más dibujos, ¿no? Eran más tipo dibujos. Sí, es muy complejo. Los jeroglíficos son muy complejos porque podían ser... por ejemplo, un jeroglífico podía significar una palabra. O sea, no sé, el jeroglífico de un pato podía significar pato,
¿sabes? El animal pato. Pero también podía significar a su vez como una sílaba, que era sa. O sea, como a nivel fonético, mezclando diferentes jeroglíficos, podían crear otras palabras distintas. O sea, era como muy, muy complejo realmente, ¿no? Y claro, pues en la época de hace en torno a 3.000, 4.000 años, se calcula que había en torno a 1.000 jeroglíficos, 1.000 símbolos distintos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la época de Cleopatra, ya la época en la que llegan los griegos y tal al poder, se calcula que hubo hasta 3.000 jeroglíficos distintos. 3.000 símbolos distintos. 3.000 símbolos, sí, como si dijéramos las letras del alfabeto. Exacto. 3.000, vale. Pues eso no es difícil, complicado eso. Eso es muchísimo. La gente que se dedica a estudiar eso, ¿cómo se denomina? La gente que se dedica a estudiar jeroglíficos, ¿cómo son? Dentro de la mitología egipcia, ¿cómo se llaman? Los que descifran los jeroglíficos, ¿cómo se llaman? Bueno, se pueden llamar epigráficos, tal vez, ¿no? Epigrafistas, no sé. Pues hay gente que se dedica específicamente a eso, ¿no? A descifrar. Gente que se dedica específicamente a descifrar jeroglíficos. Sí. Digamos, para conocer un poco la historia, ¿no? De la cultura egipcia, Sí, ¿no? Gente que se dedica solo a eso. Exacto. Has viajado tú a Egipto, obviamente, Sí. ¿no? ¿Y qué te parece? A ver, para mí, después de España, por supuesto, el mejor país del mundo, ¿no? O sea, y lo que se vive allí, lo que ves, lo que transmite, las emociones, todo, es una locura. O sea, es alucinante. Yo, de hecho, he montado mi propia agencia de viaje exclusiva en Egipto. Y claro, porque es que a mí me encanta volver a Egipto una y otra vez. De hecho, yo voy con un grupo, guiando a grupos, ¿no? Para enseñarles a hacer allí un recorrido por todo Egipto, ¿no? Para enseñar los puntos, como los puntos más importantes, ¿no? De la civilización, pero también que no estén saturados por turistas, ¿no? Porque hay muchísimos sitios, templos, tumbas, pirámides, de todo, ¿no? Que tiene un valor inmenso, pero que los turistas no van. No van porque o bien les queda lejos de los sitios así más... principales, ya. Claro, Sí, principales. Y dinos, por ejemplo, qué sitios son esos para que la gente los conozca. Sí, pues... Sitios que son preciosos de ver y sin embargo la gente no los frecuenta, Sí. porque claro, se van a lo básico. Las pirámides Exacto. que conocemos todos y poco más, Pues ¿no? mira, el templo de Esna, por ejemplo, que para mí es uno de mis favoritos, es una locura. ¿A cuánto está de Egipto eso? Eso está de una... Luxor, por ejemplo, Luxor, una de las sí. ciudades principales de Egipto. Pues eso realmente está cerca. Está a 1 hora en autobús hacia el sur. Y los autobuses de allí van lentos, ¿sabes? Entonces no está excesivamente lejos. Ese templo es una pasada porque está además recién restaurado. Bueno, lo siguen restaurando. Y puedes ver las pinturas como si lo hubieran hecho ayer. Están bárbaro. perfectas. Luego, por ejemplo, está el templo de Ábidos también. Que este está a unas 3 horas al norte de Luxor en autobús. Y para mí tiene los mejores relieves de todo Egipto. Las paredes están con unos relieves que realmente son bastante antiguos y que se conservan perfectamente. Y un nivel de detalle y están súper bien hechos. Luego también pirámides, por ejemplo, tenemos la zona de Dashur. Está la pirámide roja, la pirámide acodada. Ahí hay una serie de pirámides que la gente no suele ir realmente. Van muy poquito. Y a mí personalmente me gustan más que, por ejemplo, la pirámide de Keops, ¿no? Que es donde va todo el mundo. No hay... Pero claro, es cuestión de saber conocer estos lugares para poder ir. Está bien, importante, porque la gente se va siempre a lo mismo y hay que ver más lugares de Egipto, que la verdad que tiene que estar precioso aquello. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué sensaciones tienes cuando entras a una pirámide? ¿Qué sensación has experimentado tú así? Las sensaciones... Algo espiritual, algo así que tú sientas, energía. Sí, a ver, claro, ya depende mucho de la persona, ¿no? Porque hay gente como, digámoslo así, más sensitiva o algo así, ¿no? Yo he visto gente de mi grupo de entrar y ponerse a llorar directamente, ¿sabes? Joder, de qué lo que le guapo, transmite. Sí. Sí, de hecho es muy frecuente. En este último, en agosto, hace poco, estuve allí con un grupo de 30 personas
Y hubo un momento en concreto en un lugar que como 4 o 5 personas a la vez estaban llorando de la emoción. Lo que sientes, o sea, es como que te sobrecoge, ¿sabes? Y en mi caso personal, que no me considero así alguien muy sensitivo, ¿no? O sea, con muchas sensaciones. Con esa sensibilidad, sí, digamos, a lo mejor, ¿no? Sí, yo lo que siento es como la inmensidad. Sí. ¿Sabes? Como te sientes pequeño allí, ¿sabes? Como que no eres nadie. Como cuando. Claro. Cuando ves la fuerza de la naturaleza, un tornado inmenso o algo así, ¿no? Que no te sientes nada. Esa sensación. Es que aquí levantan ladrillos. Y en aquella época, ¿me entiendes? Para construir eso, imagina. Es que es impresionante. Es que te pones a pensarlo y bueno, se han llegado a escuchar pues, teorías conspirativas, digamos, que si los alienígenas, que si tal, porque eso no hay cabeza que conciba, no hay cabeza que conciba esas construcciones. Por eso te digo que se ha barajado el tema que si extraterrestre, una fuerza exterior y tal. De hecho, me lo preguntan en todos los podcasts, en todo lo de si pudieron haber sido construidas por extraterrestres. Pero claro, realmente para mí no tiene ningún sentido. O sea, visto lo visto y tú vas indagando, te vas dando cuenta de que todo estaba bien estructurado por ellos, ¿no? Y todo, o sea, que existían constructores y que lo tenían todo bien, ¿no? Y eran tiempos de esclavitud también, porque para esos trabajos, pues seguramente, obviamente se sabe que todos eran esclavos. No, realmente no eran esclavos quienes construyeron, por ejemplo, las pirámides o templos. Pero quien llevaba esas piedras con ese peso tan inmenso arrastrándola, porque sí es verdad que hay pintura al respecto de eso, ¿no? Las pinturas son fidedignas de cómo se transportaban las piedras, ¿no? Ahí se ven personas arrastrando con cuerdas. Sí, pero se cree que eran trabajadores. Trabajadores, ya. Sí. Porque, por ejemplo... ¿Pero en qué condiciones? Porque ¿en qué condiciones se supone que estaban con ese calor que pega allí? No, a ver, claro, hay que... Claro, hay que matizar eso. Sí, hay que tener en cuenta que no tenían leyes como las que tenemos hoy en día, ¿no? Eso también es verdad. Pero no estaban tan mal como la gente piensa. Sí. Por ejemplo, al lado de las pirámides hay allí, o al lado del Valle de los Reyes, de las tumbas, se han encontrado poblados de los trabajadores. Creaban pueblos solo para los trabajadores, para que vivieran allí mientras construían, ¿no? Y, por ejemplo, se ha visto que en estos pueblos, bueno, pues se sabe lo que comían, porque hay restos de comida. Te iba a preguntar, ¿qué tipo de alimentación tenían? ¿Se alimentaban bien, digamos? Sí, a ver, sí. En plan, realmente, claro, la comida, pues súper natural todo, obviamente. Y, o sea, todo tipo de verdura. Porque a los reyes, que eran los que le fabricaban estas pirámides, supongo que son los que financiaban todo eso, ¿no? De la alimentación, comida, alojamiento, ¿no? Exacto, o sea que... exacto. Sí, a lo mejor la carne era más para gente rica realmente, porque costaba más, ¿no? Matar a un animal, ¿no? Para comer y tal. O se reservaba para celebración importante y eso. Pero se solían alimentar, pues, de todo tipo de verdura, de cereales, pan comían un montón. Bebían cerveza principalmente. También había vino, pero el vino también era de un estatus más elevado. Peces también, del Nilo. La verdad que se alimentaban mejor que seguramente que hoy en día, porque menos pesticidas, todo más ecológico seguramente. La pregunta ha sido un poco así, ¿eh? Pero seguramente que se alimentaban mejor que nosotros. Me refiero a la calidad de la alimentación. Sí. Bueno, Rubén, pues explícanos un poquito de... Hemos traído aquí tenemos a Tutankamón, ¿no? Una réplica exacta de Tutankamón. Y la verdad que nos gustaría que nos explicara, porque tú eres muy viral en las redes, la gente lo podéis seguir, luego pondremos sus redes para que lo podáis seguir, pero la verdad que se ha hecho muy viral, está muy viral en TikTok, también tienes tu cuenta de Instagram que tienes casi 100.000 seguidores, y la verdad que está muy bien, porque ya veréis cómo explica bastantes curiosidades de Tutankamón, del cráneo. Aquí tenemos el cráneo, nos vamos a acercar con la cámara, aquí tenemos a producción aquí con la cámara. Exactamente, pues mira, bueno, esta es una réplica prácticamente exacta a la original, ¿vale? O sea, la pones juntas y no hay diferencia. Y vemos muchas curiosidades. Por ejemplo, en la oreja se ve que tiene una perforación. Y esto quiere decir que, de hecho, en su tumba se encontraron pendientes. Por lo tanto, claro, el faraón en vida llevaba puestos pendientes. Luego, vemos, por ejemplo, que tiene al lado de la oreja como... una herida grande
que se le aprecia el hueso. Se le ve el hueso perfectamente. Esto puede ser una evidencia de su muerte. Hablábamos de que se llevó un golpe muy grande. Es posible que ese golpe también a la caída, lo que sea, le afectara, ¿no? Y claro, se rompiera aquí esta parte de la piel, ¿no? Y por eso podemos ver en su momia el hueso. Es una de las hipótesis, ¿no? Luego podemos ver cómo era en vida Tutankamón. No tiene nada que ver con la máscara, por ejemplo, que la máscara es Tutankamón idealizado, es convertido en un dios. Pero vemos, por ejemplo, en la momia que tenía los dientes muy salidos. Tenía como, sobre todo las paletas, como muy sacadas, ¿verdad? Entonces, pues claro, ya vemos que físicamente no era tan agraciado como se representaba. Sí. Más curiosidades que vemos. Bueno, algo también que me llama mucho la atención es que cuando Howard Carter encontró la momia, lo que hizo fue, claro, tratar de sacarla. La intentó quitar del ataúd porque estaba pegada por la resina y todo esto que le habían echado, se quedó pegada. ¿Qué pasa? Que la momia es muy débil. Entonces, al tirar, se decapitó. Y hay una foto que es idéntica a como está aquí, colocada así tal cual, como está ahora. Y vemos por eso, por ejemplo, que se le ven los huesos de la parte alta de la columna. Se aprecian perfectamente. Cervicales, sí. Exacto. Luego también tenía en el cráneo, por todo el cráneo, tenía como una especie de decorado. Ya no se aprecia muy bien, pero eran dos cobras que tenía entrelazadas, porque la cobra era una diosa llamada Wadjet que estaba vinculada con los faraones. De hecho, por ejemplo, el busto de Nefertiti tiene una cobra también sobre la corona, o la propia máscara de Tutankamón también tiene encima de la frente una cobra. Era una diosa que, bueno, se dedicaba como a proteger al faraón. También por eso, por ejemplo, se encontraron 2 dagas en su cuerpo. Se enterró con 2 dagas, una en la pierna y otra así sobre el abdomen. Claro, además son muy curiosas porque una daga es de oro, completamente de oro, y la otra está hecha, la hoja, con hierro meteórico. O sea, hierro sacado de un meteorito. Sí. Súper curioso porque en su época no se trabajaba el hierro como tal. El único hierro que hay es el que extraían de los meteoritos que caían. Y entonces, claro, imagínate el valor que tenía esa pieza, ¿no? Y claro, y todo esto, todas estas protecciones que tenía, era porque en el más allá, tenían que hacer un viaje cuando morían. Creían que tenían que hacer un viaje por el más allá. Y se encontraban todo tipo de demonios y todo tipo de pruebas. Y había lagos de fuego y había como muchos peligros. Entonces necesitaban ir bien protegidos para defenderse de lo que iban a encontrar. Y si conseguían pasar todos esos peligros, llegaban a un juicio donde estaban los dioses, todos los dioses sentados, sobre todo el dios Osiris, que era el que iba a decidir a través de su corazón, que lo colocaban en una balanza y veían si había sido buena persona o mala persona. Si había sido bueno, pasaba por decirlo así, al paraíso, ¿no? Pero si había sido malo, había un monstruo allí, que era un animal horrible, ¿no? Porque estaba dividido, era como un ser mitológico que tenía... era como 3 partes distintas. Un animal que combinaba 3 animales diferentes. Era una mezcla de hipopótamo, de cocodrilo y de león. ¿Sabes? Tenía, por ejemplo, la boca de cocodrilo, con esa mordida tan fuerte, el torso y las patas de león, ¿no? Con la zarpa, ¿no? Y el torso así fuerte también. Y el cuerpo, la parte de atrás de hipopótamo. Y claro, y eran 3 animales que los egipcios le tenían miedo realmente, ¿no? Porque eran muy poderosos y seguramente se cobraban muchas víctimas. Entonces este animal devoraba a quien no había sido bueno y, bueno, pues al ser devorado ya moría definitivamente. No tenía la posibilidad de poder vivir en el más allá. Tutankamón tenía, me has dicho, 19, 20 años, ¿no? Sí. Cuando falleció. Vale. Pero si vemos la evolución del cráneo, quizá, ¿no? La evolución del cráneo a través de los años, ¿no? Me refiero al cráneo. Nosotros no tenemos aquí, por ejemplo, esta parte
por norma general, ¿no? No tenemos, hay una evolución ahí en el cráneo también, digamos, respecto a los años A ver, de yo ahora. creo que es más por el crees? cráneo de Tutankamón en concreto. Mm. Sí, porque se ha visto, o sea, otros cráneos egipcios no son tienen- como los nuestros, va. Sí, sí, sí. Pero sí. este, creo recordar, creo recordar que era en torno a un 7% más grande que los cráneos normales. Sí, sí. Y sí es cierto que está como muy alargado. Eso te digo. Hacia atrás, muy alargado, sí. Pero bueno, es su caso en concreto. A su caso, ok. Pues bueno, pues está muy bien, está muy bien. Dime. Ah, bueno, me están preguntando aquí que si... Bueno, te van a hacer una preguntilla. Venga. Básicamente. Siempre intentamos... Es verdad, sí, tienes razón, tienes razón. Es que llevamos ya aquí un rato y la verdad que sí tienes razón, es verdad, se me ha olvidado. Vale. La gente que está en producción, mis compañeros, pues te van a hacer una preguntilla, ¿vale? A ver si se la contesta. Sí. No, no Anubis. Es otro. O sea, es otro monstruo diferente. Es otro ser distinto. Sí, pero Anubis tenía aspecto de chacal, como un perro, digámoslo así. Sí, completamente. De un solo animal, como. Pues Anubis. Ya. No, pero Anubis lo tenían como un dios bueno para ellos. Era el dios de los cementerios y de los embalsamadores. Esto es muy curioso también porque, claro, ¿por qué relacionaban a Anubis con los cementerios? ¿Por qué era el dios de los de la necrópolis o de las momias? Porque los egipcios vieron cómo en las tumbas, por la noche sobre todo, había allí muchos chacales. Y claro, y los egipcios pues los vincularon al dios, ¿no? Al dios Anubis, al dios con esta forma física de chacal. Realmente el motivo era porque los chacales iban para allá a comer. Se comían, carroñeros, claro. Exacto, se comían los cuerpos. Pero los egipcios lo vieron como, bueno, pues como el dios de la necrópolis. Hay muchos dioses así. O sea, todos los animales que estaban adorados tenían su explicación. Por ejemplo, a los babuinos, como los monos, ¿no? Sí, sí, sí. Los vinculaban con el sol, con el dios Ra. Eran como representación del dios Ra. Y es muy curioso porque los babuinos, cuando amanece, se ponen como muy enérgicos y estiran sus manos hacia el sol. Entonces, claro, los egipcios lo vieron como que estaban adorando al dios, pero realmente los babuinos lo hacen para secarse el rocío que tienen en el cuerpo, en el pelaje. Qué maravilla, ¿eh? De verdad que son todo historias impresionantes. Muchas curiosidades que espero que la verdad que a la gente le haya gustado y nada, poco a poco estamos haciendo episodios que aporten valor, como este episodio con Rubén Villalobos. Ya pondremos sus redes, como he dicho antes, para que lo sigáis. Y yo creo que aquí vamos a terminar la entrevista. Estamos muy agradecidos, te lo vuelvo a repetir, de que estés aquí. Para mí esto tiene mucho valor, me encanta la mitología egipcia. De hecho, intento aprender, a veces leo y siempre me despierta mucha curiosidad, veo vídeos, la verdad que es precioso. Y nada, pues muchas gracias por asistir al podcast. Pues muchas gracias a ti, David, y bueno, y al equipo que tiene aquí montado también, que son unas máquinas. Y nada, voy a seguirte en todos los podcasts que vayas creando, que seguro que te va súper bien. Muchas gracias por asistir, ¿de acuerdo? Y nada, pues chicos, pues nos vemos en otro capítulo. Ya sabéis, a cuidarse. Adiós.